Hoy estamos continuando con esa serie que hemos titulado Una fe viva, basada en la carta que Santiago escribe. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió esta carta. Y es una carta bien interesante porque hablar de la fe es un tema bien importante. Precisamente esta canción que hablaba de la fidelidad. Dios quiere que podamos analizar y visualizar nuestra fidelidad a Él, de qué calidad es nuestra fe. Y precisamente terminamos nosotros el primer capítulo de Santiago, donde Santiago nos dio a nosotros diferentes maneras, diferentes herramientas para nosotros poder evaluar si tenemos una fe viva. Esta fe viva es la fe con que nosotros vinimos y aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que es una fe muy importante y todo lo que Santiago está haciendo es tratando de que el pueblo de Dios pueda estar seguro de su fe, que es una fe genuina, que es una fe verdadera. Hoy entramos precisamente al capítulo número 2 y al entrar al capítulo 2 hay una anécdota de una persona que quiero traer a la historia para que podamos entender el contexto de lo que Santiago quiere hacer en el capítulo 2. Y tiene que ver con un personaje quizás que ustedes conocen, tiene que ver con Mahatma Gandhi. ¿Quiénes de aquí conocen a Mahatma Gandhi? Tienen una idea, varias personas. Mahatma Gandhi fue un líder de la India que sin usar la violencia, él buscó la independencia de la India. Él buscó la justicia social para ese país. Y en todo su proceso de aprendizaje, él le gustó estudiar muchas religiones, le gustó estudiar muchas filosofías, inclusive estudió el cristianismo. A él le impresionaba mucho la historia, la vida de Jesús. En algún momento Mahatma Gandhi llegó a decir, creo que el cristianismo es todo lo que la India necesita. Sin embargo, él cambiaría de parecer un tiempo después. ¿Por qué? Porque en una ocasión, queriendo aprender un poco más sobre Jesús, Mahatma Gandhi visitó una iglesia en Calcuta donde lo recibió un ujier. Y cuando el ujier lo miró, le dijo en la cara, le dijo, aquí solo recibimos a indios de alto linaje. Solamente recibimos también a personas blancas. Con eso Mahatma Gandhi se dio la vuelta y le cerró la puerta al cristianismo todo el resto de su vida. Mahatma Gandhi se convertiría en un gran líder del hinduismo, la religión hindú y otras religiones paralelas. Ese hombre que pudo haber sido un gran líder para el cristianismo, ese hombre que Dios lo pudo haber utilizado para alcanzar a muchos para Cristo, debido a lo que un hombre hizo, debido a lo que una iglesia hizo. Él le cerró para siempre la entrada al cristianismo. Él fue de los que dijo, si no fuera por los cristianos, yo sería un cristiano. Quizás hemos pasado por esa misma experiencia de una u otra manera. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Santiago? Y es que Santiago nos ha venido mostrando diferentes maneras en que podemos evaluar, examinar si la fe que nosotros tenemos es una fe viva, si es una fe genuina, si es una fe auténtica, porque lo que está en juego es nuestra eternidad. Entonces, cuando le ponen a uno las pruebas, los exámenes, son para realmente ver que lo que hemos aprendido, que lo que tenemos es real. Y Santiago ha hecho lo siguiente, y tengo un resumen en una tabla que aparece allí que dice así. Santiago nos dice lo siguiente, si usted resiste las pruebas, si las tomas como un tiempo de sumo gozo, donde Dios está trabajando precisamente en su paciencia, eso es una prueba de una fe viva, lo vimos. Vimos también que si usted soporta la tentación, si no cae en pecado, es una prueba de su fidelidad hacia Dios y eso también es una prueba de una fe viva, también lo vimos. Vimos también que si usted responde a la palabra, como que no éramos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, vimos también que eso es una prueba de que tú y yo tenemos una fe viva. Y hoy vamos a ver, Santiago nos va a decir que si usted no hace acepción de personas, eso también es una prueba de una
fe viva. Y quizás para muchos la palabra acepción es una palabra nueva. Vamos a ver qué significa. Así que nuestro punto de partida, donde vamos a comenzar, lo que Santiago quiere mostrarnos, la gran idea de Santiago, la podemos ver resumida en la siguiente expresión que dice así: experimentar una fe viva en nuestra vida debe llevarnos a querer expresar esa fe viva a través de nuestro trato a otros. Si tú has experimentado esa fe viva, si es la fe de salvación, debes expresarla. La experimentas y la expresas como a través de nuestro trato hacia otras personas. Y es precisamente lo que Santiago nos va a mostrar. ¿Cómo es que debemos tratar a otras personas? Tengo 3 pensamientos de este pasaje bíblico del capítulo 2, donde Santiago nos va a mostrar cómo podemos evaluar si tú y yo tenemos una fe viva dependiendo de cómo nosotros tratemos a las personas. 3 pensamientos. El primero es, y está en la pantalla, la prohibición de la parcialidad. Santiago primero nos va a hablar de por qué hay que prohibir la parcialidad en el contexto de la iglesia. Santiago 2:1, el versículo que va a aparecer en la pantalla, dice así: hermanos míos, que vuestra ¿qué? Que vuestra fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago está conectando la fe, y claramente lo dice, nuestra fe en quién, en nuestro glorioso Jesucristo, la está conectando con nuestro trato a las personas. Santiago conecta nuestra fe, una fe viva, si es una fe viva, la está conectando con nuestro trato a las personas. Si nuestra fe es una fe genuina, si nuestra fe es una fe auténtica, entonces, si es la misma fe que hemos utilizado para aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa fe no hace acepción de personas. Eso es contradictorio. Eso es lo que Santiago está diciéndonos en ese primer pasaje. Interesante que es en el lenguaje original, que es el griego, esta expresión sin acepción significa no tener favoritos. No tener favoritos. Y Dios nos está diciendo, Santiago nos está diciendo que no podemos tener favoritos, no podemos favorecer a alguien más que a otra persona. No podemos tener diferencia de personas, no podemos hacer diferencias entre las personas. ¿Por qué? Y eso es maravilloso, porque todos tenemos la imagen de Dios. No importa nuestras creencias, no importa si somos niños o adultos, no importa nuestro género, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestro estatus social, el trabajo que tengamos, todos tenemos la misma imagen de Dios y por lo tanto dice, no se deben hacer acepción de personas. Pero algo más interesante, esa palabra acepción también significa levantar el rostro. Y lo que Santiago está tratando de comunicar aquí es que es exaltar a una persona, es juzgar a una persona por su cara, es juzgar a una persona externamente y según lo que yo veo externamente, entonces le doy un trato preferencial a esa persona y Dios dice que eso no es correcto, no podemos hacer ese tipo de acepción porque Dios no es así. Amén. Es más, Dios es tan imparcial que Él ofrece imparcialmente su gracia y ofrece su salvación sin tener en cuenta a la persona, sin tener en cuenta de qué nacionalidad es, de qué raza es. Él es imparcial al ofrecer su gracia, su perdón y su misericordia a toda la raza humana. Y es algo que nosotros debemos llegar a comprender. Es más, Pedro le tocó comprender eso precisamente cuando en algún momento de su vida Dios lo encamina a que vaya donde este centurión Cornelio a llevarle el evangelio al primer grupo numeroso de gentiles. Él tuvo que comprender que Dios no hace acepción de personas. Es más, en la pantalla aparece Hechos 10, 34 al 35 que dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Tú y yo debemos comprender que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios quiere que nuestra fe sea una fe imparcial porque es el mismo
carácter o característica de Dios. Dios no está interesado, escuchen bien, Dios no está interesado en tu estatus social. Dios no está interesado en cuánto dinero tengas o no tengas en el banco. Dios no está interesado en tu apariencia, no está interesado en tus joyas, no está interesado en tu carro, no está interesado en ningún aspecto físico o monetario. Todo eso es insignificante en el momento de que Dios evalúa el valor tuyo como ser humano. En el momento que Dios te mida, Dios no va a mirar ninguna de esas cosas para establecer tu valor como un ser humano. En otras palabras, Dios no pierde su interés por usted si usted es pobre o si tiene usted un atractivo que no es un buen atractivo, o si usted está en la cárcel, o si usted está pasando por problemas, o si usted no tiene profesión o trabajo. Dios no le interesa a eso en ningún momento. Dios no pierde su interés por ti, por todo lo que te llegue a faltar, ni tampoco tiene más interés por ti, por todo lo que ya tienes. Simplemente Dios no se fija en lo externo, sino en lo interno. Dios se fija en el corazón. Eso fue precisamente lo que Samuel en el Antiguo Testamento tuvo que comprender también cuando Dios lo encargó que fuera a ungir al rey que iba a reemplazar al rey Saúl. Y Samuel sale con esa encomienda y toca en la puerta de Jesse. Y cuando llega allá ve a Eliab y dice, este es, pensar, este es. Y lo iba a ungir y oye la voz de Dios que le está diciendo, no juzgues según la apariencia y según la estatura. Porque yo no juzgo según la apariencia, sino según el corazón. Y eso que le pasó a Samuel, que estaba juzgando por la apariencia, estaba juzgando por lo externo, es lo mismo que estaba pasando en el contexto de la audiencia a quien Santiago le escribe la carta. Es lo mismo que estaba pasando de una manera bien severa en la iglesia que le negó la entrada a Mahatma Gandhi. Y puede ser lo que puede llegar a suceder en Christ in Us si bajamos la guardia y no entendemos esto. Así que, primero, entendemos que la prohibición de la parcialidad, es decir, que Dios nos manda a no hacer acepciones, pero hay un segundo aspecto y aparece en la pantalla, el problema de ser parciales. Primero Santiago nos dice, no pueden hacer acepción de personas, y ahora nos dice, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué es que no es bueno hacer? ¿Cuál es el problema detrás de hacer parcialidades? Santiago 2, del 2 al 4, que dice así. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras, escuchen bien, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, siéntate aquí en el piso, dice Santiago, no hacéis distinciones, no hacéis diferencias, no estás distinguiendo entre el uno y el otro. Y les dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos viniendo a ser, vienes a ser jueces con malos pensamientos, jueces con malos pensamientos. Y déjenme aclarar una cosa. En una iglesia siempre puede entrar un rico y un pobre. No hay ningún problema con que entre un rico o un pobre. No hay ningún problema en darle al rico la mejor silla, siempre y cuando le demos al pobre la mejor silla. No hay problema en que al rico se le diga, están llenas todas las mesas, están llenas todas las sillas, te puedes quedar allí de pie, mientras que le digamos lo mismo al pobre. No hay problema en decirle al rico, estamos llenos, si te cansas te puedes sentar en el piso, que le digamos al pobre. Es decir, que en ningún momento hagamos una diferenciación, ninguna distinción, es lo que Santiago está diciendo. Así que Santiago está resaltando que el problema de ser parciales en el contexto de una iglesia es que estamos haciendo distinciones externas del valor humano. Voy a repetir, estamos haciendo distinciones externas del valor humano. Estamos creando categorías de valor humano que Dios no ha establecido, lo cual crea favoritismo, lo cual crea problemas, lo cual crea racismo. Y entonces lo que tenemos que entender es que Dios tiene el mismo valor.
para todos. Dios nos asigna el mismo valor a todos. Es un valor tan, pero tan alto ese valor, que Jesús estuvo dispuesto a pagar ese valor por nosotros en la cruz. Si tú alguna vez te has sentido sin valor, quiero que sepas que Jesús te da el máximo valor, a tal punto que Jesús murió en la cruz por ti y por mí para pagar ese valor que no lo puede pagar más nadie, sino solamente nuestro propio Dios. Así que el Evangelio, fíjense bien, el Evangelio nivela todo esto. El Evangelio nivela al rico y al pobre en un mismo plano. En un mismo plano de gracia, en un mismo plano de perdón, en un mismo plano de necesidad de salvación, en un mismo plano de reconciliación. El Evangelio de Dios nivela al pobre y al rico. Y es importante que nos ayude a que el Evangelio hace que el rico se dé cuenta que ninguna de sus riquezas van a poder pagar por su salvación. Y al pobre el mismo Evangelio le demuestra, le enseña las riquezas de su salvación. Al rico lo baja de la nube de sus riquezas terrenales y al pobre lo eleva al nivel de sus riquezas celestiales. El Evangelio de Dios nivela tanto al pobre como al rico. Y Santiago lo que quiere mostrarnos en el contexto de este pobre y de ese rico es de que todo este favoritismo, todas estas discriminaciones que estaba sucediendo en la iglesia a quien él escribe, es el producto de juicios personales con malas intenciones. Juicios personales que venían con malos pensamientos en la congregación, lo cual es el producto, es el resultado de nuestra carnalidad. Y volvemos al texto, y no es el resultado de una fe viva. Si decimos que tenemos una fe viva, ese parcialismo, esa discriminación no puede existir porque se contradice el evento. Ahora, ¿cuáles son esas malas intenciones y esos malos pensamientos de los cuales está hablando Santiago? Y es el siguiente: que en todos nosotros, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación natural a sacarle provecho a toda situación. Como seres humanos, por el más bueno de las personas que haya aquí, Señor dice que no hay ninguno bueno, el mejor de nosotros tiene una inclinación natural a querer sacarle provecho a las situaciones, a las circunstancias. Buscamos nuestro mejor interés para cumplir y medir nuestras necesidades en todo momento. Todos queremos escalar, por ejemplo, la escalera social. Todos queremos avanzar y escalar de esa escalera social. Todos queremos pertenecer a un grupo de influencia, a un círculo de influencia. Los discípulos todos querían pertenecer, todo el mundo quería pertenecer a los 12 discípulos. Es más, entre ellos se batallaban cuál de ellas iba a ser el primero. Siempre hay un interés. Bueno, yo soy parte del grupo de Cristo, yo quiero ser el líder. Siempre queremos sacar algún tipo de provecho en las relaciones que tenemos, nuestras relaciones con las demás personas. Estamos de una u otra manera buscando algún tipo de provecho, una relación de amistad, una relación matrimonial. Queremos pasar tiempo con otras personas, quizás para que nos inviten a comer. Queremos pasar tiempo con otras personas de influencia. Queremos que se nos pegue la buena suerte, queremos que se nos peguen las finanzas. Siempre estamos inclinados, como seres humanos, a buscar un provecho personal. Y eso nos hace personas que empezamos a hacer distinciones, empezamos a hacer esos juicios. Si tenemos la oportunidad de encontrarnos con alguien que es famoso, si nos encontramos con un artista famoso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Me das tu autógrafo? ¿Un selfie? Es más, yo me acuerdo que hace como unos 27 años iba yo de viaje y estaba en el aeropuerto, y va bajando por una escalera eléctrica David Caruso. David Caruso es el que hacía el papel de Horatio en la serie de CSI Miami. Yo me lo encuentro y hola. Y él ya como que entrenado me hace así. Yo le digo, ¿sí? El punto es que todos buscamos eso, es la inclinación natural. Pero quiero que piensen lo siguiente, con el contexto de Santiago del pobre y el rico, que era un pobre andrajoso, sucio. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió y buscó un pobre para pedirle su autógrafo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se encontró con un pobre y le dijo, déjame tomarme un selfie contigo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque discriminamos.
porque hacemos acepción de personas, porque le asignamos un valor terrenal que Dios no ha establecido. Así que el punto de Santiago de todo esto es que tenemos unos modelos mentales, tenemos unos patrones mundanos, unas maneras de ver el mundo a través del mundo. Y hemos traído eso todo a la iglesia y ahora vemos a los hermanos y a las visitas a través de esos lentes y juzgamos y hacemos acepción de las personas. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Pablo nos recuerda en Corintios qué fue lo que hizo. En Corintios, 1 Corintios 1, 26 al 28 dice Pablo, recuerden. En otras palabras, recuerden de dónde han venido. No se olvide de dónde yo los saqué. Y dice así, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o pocos poderosos, o pocos ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y escuchen bien que esto es maravilloso. Dios escogió ¿lo qué? Lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. En otras palabras, lo más bello de este mundo, lo más maravilloso de este mundo, lo más alto, lo más sublime, lo más importante, no se compara, no tiene comparación, no te puede ofrecer nada en comparación con el simple hecho de que tú sepas de que tú eres un hijo de Dios, de que eres un ciudadano del cielo, de que eres un seguidor de Cristo, de que eres un cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puso Dios el mayor precio en ti. Cristo en nosotros vive en ti. Dígalo conmigo, Cristo en nosotros vive en mí. Ustedes tienen el mayor valor que Dios pueda otorgar o exponer a la humanidad, lo llevamos nosotros. Así que si Dios no fue imparcial con nosotros, si Dios en ningún momento hizo distinciones al ofrecer su salvación, no dijo esto es solamente para las mujeres y no para los hombres, o esto es solamente para esa nación y no para aquella nación. Dios no hizo distinciones al ofrecer su salvación. Si Dios no mira mi apariencia para ofrecerme la salvación, entonces Santiago nos está diciendo que no miremos a las personas con diferentes grados de valor, porque Dios nos mira a todos con el mismo valor, el valor de su Hijo Jesús, que para los cristianos mora en nosotros. Amén. Así que primero Santiago nos dice que nos habla de la prohibición de la parcialidad, no hagan acepción. Después nos dice cuál es el problema detrás de todo eso, es que estamos haciendo distinciones, categorías de valores humanos. Y por último, dice la promesa que vence la parcialidad. ¿Cómo podemos vencer la parcialidad? ¿Cómo podemos vencer el favoritismo? Es lo que Santiago nos está diciendo. Volvamos a nuestro texto, Santiago 2, del 8 al 9, que dice así. Si en verdad cumplís. ¿Por qué dice en verdad? Porque muchas veces decimos, sí, yo estoy haciendo eso. Pero Santiago nos lleva a que exploremos nuestro corazón y nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Está hablando de la ley, de lo que Dios quiere que hagamos, pero, y la va a hacer un contraste con algo negativo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y no solamente se limita a decirnos que es pecado, sino que nos dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ya sabíamos que era pecado, pero Dios nos está diciendo, esto me molesta a mí. No solamente estás violando esto que es, no alcanzas a llegar a la marca de irrespetar el valor humano. Es un pecado, pero esto me molesta, es algo que es personal porque estás metiéndote con mi imagen, te estás metiendo con mi hijo. Esto me irrita. Es más, tanto lo sabemos que en el contexto, Santiago más adelante compara esto con el adulterio y lo compara con el pecado de matar a alguien. Es tan severo para Dios esto de hacer acepciones que es terrible. Pero el punto es lo siguiente, es que en este pasaje, Santiago nos dice tres cosas sobre una fe viva. Y no olvidamos que estamos buscando saber si tu fe y mi fe es una fe viva. Santiago nos dice tres cosas maravillosas en este pasaje.
Lo primero es lo siguiente, dice, una fe viva ama con el mismo amor imparcial con que Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos la porquería más grande, cuando nadie daba ni un centavo por nosotros, cuando no éramos nada. Jesús, Dios nos amó de manera imparcial. Eso es lo que es una fe viva, amar de esa manera. Pero además nos dice que una fe viva es una fe que obedece la ley real. La ley real es la ley del rey. ¿Quién es el rey? Dios. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando le dices, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, te encanta la parte de salvación, pero también le has dicho, eres mi Señor también. Quiere decir que vas a obedecer al Rey. Y el Rey que ha dicho, amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la orden del Rey. Amarás al prójimo. Una fe viva obedece el mandato de amar al prójimo como a ti mismo. Y esa última cosa que nos dice Santiago en este versículo es que una fe viva entiende lo que significa amar a otros de esa manera. Una fe viva entiende. ¿Y por qué entiende? Entiende lo que significa amar a una persona de esa manera. ¿Saben por qué? Porque Santiago nos está diciendo de que el modelo para amar de esa manera, el patrón para amar de esa manera, es usted, soy yo, somos nosotros. Amen al prójimo como a ustedes mismos. Porque tú y yo no sabemos cómo amarnos. Nos amamos todos los días, nos vestimos bien, nos bañamos bien, nos cuidamos bien, hacemos lo mejor. Y si quieren comenzar por el amor, ustedes saben porque se aman mucho. Así que vayan y hagan lo mismo con otros. Ocúpense de otros así como ustedes se ocupan de sí mismos. No mirando lo exterior, sino mirando lo interior, el alma de la persona. Y Santiago nos dice que de esa manera, si hacemos así, vamos a vencer la parcialidad, vamos a vencer todo lo que sea con la acepción de personas, vamos a vencer el favoritismo, vamos a vencer todas esas distinciones cuando amamos a otros de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. Amén. 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 La pregunta que nos hacemos cada domingo y en la práctica, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar esto de lunes a domingo? Y les voy a dar dos preguntas hoy, que se las voy a mencionar en unos segundos, dos preguntas que ustedes se pueden hacer durante la semana. Fíjense bien, es una pregunta que se va a hacer usted. No se la va a hacer a la esposa, no se la va a hacer al esposo, no se la va a hacer a un hermano en la congregación. Una pregunta personal que tú vas a contestar durante esta semana. Pero antes de darle las preguntas, quiero establecer un poco de contexto. Y el mismo hermano Santiago, que escribió esta carta de Santiago, aparece también en el libro de los Hechos en un concilio. Están discutiendo algo, están hablando de algo. Está con Pedro, están con Juan, los otros hermanos. Y llegan a una conclusión y se levanta Santiago y dice una recomendación. Lógicamente sabemos que es la palabra inspirada de Dios que lo estaba inspirando. Y esto es lo que dice Santiago en Hechos 15 al 19, que está ahí en la pantalla. Dice así: y mi opinión entonces es que no debemos ponerles, ¿qué? Obstáculos, diga conmigo, obstáculos. Obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. En el contexto en que Santiago está hablando, los obstáculos tenían que ver con la circuncisión, no los obliguemos a ellos a circuncidarse. Tenía que ver con que forzarlos a seguir la ley de Moisés y no hagamos eso. Es en el contexto de Santiago, pero lo podemos aplicar en un contexto más amplio de que no pongamos obstáculos. Porque los obstáculos evitan que las personas se acerquen a Cristo. Entonces, si podemos definir amor, amor es, porque estamos conectando el amor de amar a otro como yo me amo. El amor es todo aquello que no es un obstáculo para que la multitud de personas se acerquen a Cristo. ¿Estamos? Y Pablo nos da una lista de obstáculos en 1 Corintios que muchos quizás hemos participado de manera negativa. ¿Cuáles son esos obstáculos? En la pantalla va a aparecer una lista que dice lo que obstaculiza el amor. Vamos a leerla. Quiero que le tomen una foto. Si la tienen en sus cámaras, tomen la foto. Lo que obstaculiza el amor. Dice así: la falta de paciencia y de bondad, actitudes de envidia, jactancia, envanecimiento, hacer cosas impropias,
egoísmo, irritabilidad, rencor, alegría ante la injusticia, darse por vencido, perder la fe, falta de esperanza y debilidad ante las circunstancias. Y todo esto usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 13, literal. Pero es una lista de obstáculos que tú y yo tenemos. Entonces, con esa lista de obstáculos que ya le tomaron una foto, la tienen en mente. Entonces, estas son las dos preguntas que quiero que se hagan toda la semana y van a aparecer ahí en la pantalla. ¿Qué requiere el amor de mí hoy? ¿Qué requiere el amor de mí hoy? ¿Y qué notan las personas? Ya voy a explicar. Tómenle una foto a la pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí hoy? ¿Y qué notan las personas? Entonces, en esta semana se levanta usted el lunes y le va a decir, Señor, ¿qué es lo que requiere el amor de mí hoy? ¿Qué obstáculo hay en mi vida que no me permite ver a mí, a las personas como tú las ves? Remueve ese obstáculo porque yo quiero ver a las personas como tú las ves para poder amarlas con el amor imparcial con que tú las amas. Amén. ¿Entendieron la primera pregunta? La segunda pregunta, y va a requerir un poquito más de explicación. ¿Qué notan las personas? Si ustedes, un amigo les dice, esta semana el viernes quiero pasar por tu casa, hacerte una visita. Y tú dices, sí, te vas para donde tu esposa y le dices, mi amor, ese viernes llega una visita a casa. Y de inmediato el esposo y la esposa dicen, uy, hay que arreglar la casa. Tenemos que arreglar la casa. Tú te encargas de los baños, tú te encargas del cuarto, tú te encargas de la cocina, tú te encargas del cuarto de los niños y se ponen a correr con el mayor esfuerzo el esposo y la esposa a arreglar su casa. Y si el esposo encuentra el maquillaje botado allá en el baño que está arreglando, no va a pensar, ese es el problema de ella. No, lo guarda porque es la casa de los dos. Y si la esposa está arreglando el cuarto y encuentra las medias de él botadas por el piso, no le va a decir, ese es problema de él porque esas son las medias de él. Las recoge y las echa en la cesta de ropa sucia. Los dos trabajan con esfuerzo porque esa es su casa. Y fíjense bien, le dicen a los niños, mijo, el viernes viene visita, no te quiero ver corriendo, no te quiero ver perdiendo tu paciencia, no quiero que le grites a tu hermano o a tu hermana. En pocas palabras, el esposo y la esposa están comprometidos que no quieren ver su casa desorganizada, la quieren ver ordenada, porque viene una visita. Fíjense bien, ¿qué tal si llega el hermano? Que la visita era un hermano que viene regularmente. Quizás cuando abren la puerta el viernes, entra el hermano, que es el hermano de ella o de él, entra y le dice, hola, ¿cómo estás? Uy, qué pena con la casa, no tuvimos tiempo para arreglarla porque, uy, la verdad que no, pero como tú eres de la familia, tú eres de confianza, entra y siéntate donde encuentres un puesto y perdona pero tú eres de confianza. En ese contexto, hagamos la pregunta, ¿qué es lo que las personas notan cuando van a tu casa? ¿Qué es lo que notan? ¿Que estás listo para recibir visitas? ¿O que simplemente no les interesa tu visita? Es más, la pregunta es, vamos a elevar la barra. ¿Qué notan las personas cuando vienen a tu iglesia? Porque esta es tu casa. Esta es la casa de Dios, pero esta es tu casa, mi casa, nuestra casa. ¿Qué es lo que notan las personas? ¿Notan amor, unidad, puntualidad, servicio, excelencia, compasión, gracia, organización, desorden, oración, chisme, contienda, parcialidad, favoritismo? ¿Qué notan las personas que vienen? En esta iglesia van a venir tanto ricos como pobres. ¿Qué van a notar? Van a notar que estamos esperando ansiosamente que vengan a visitarnos o van a encontrar la casa en desorden, desorden físico y desorden espiritual. Fíjense bien, estamos esperando, Dios nos va a llenar nuestra iglesia de muchas más visitas y esto es cuestión de que todos, como el esposo y la esposa, estaban trabajando los dos para el mejor momento de la visita.
todos, la iglesia, estamos comprometidos que quien venga de visita tenga su mejor experiencia del momento que llega allá en el parqueadero, entra por la puerta y nos saluda, que tenga la mejor experiencia. Es decir, todos nosotros, ustedes congregación, los ujieres, los voluntarios, los líderes, los directores, los pastores, estamos todos comprometidos porque es nuestra casa. Digan amén. Si me creen, digan amén. Amén. Entonces, fíjense bien, queremos que nuestra casa esté ordenada físicamente y espiritualmente. Si de pronto hay una silla que está mal puesta, no pensarán, bueno, eso es problema del pastor Barbieri. No, vienen y la acomodan. Si ven de pronto un plato mal puesto, no pensarán, bueno, eso es cuestión de María. María lo puede hacer. Al igual que el esposo le guardaba el maquillaje a la esposa y que la esposa le guardaba las medias al esposo, eso es cuestión de todo. Si de pronto hoy no hay cortina y no digamos, bueno, entonces hagámoslo sin cortina, sino más bien alguien se levanta y dice, yo voy a poner la cortina porque esta es mi casa también. Amén. Porque queremos que pase lo siguiente. Fíjense bien, si bajamos la guardia, la iglesia de Mahatma Gandhi bajó la guardia. La iglesia a cual Santiago le está hablando bajó la guardia. Y nosotros estamos haciendo una maravillosa labor. Les digo, la estamos haciendo una maravillosa labor. Pero no queremos bajar la guardia. Porque lo que nos viene encima es una responsabilidad inmensa porque vamos a crecer 7 veces más que esto. Y para eso tenemos que tener la casa limpia y en orden ahora. Estamos podando, limpiando donde haya que limpiar. Y fíjense bien, si bajamos la guardia y nos llenamos de pensamientos, que Santiago decía pensamientos malignos, incorrectos, nos llenamos de esos pensamientos y actitudes y comportamientos, lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que todos esos obstáculos de amor se interpongan y el mensaje que vamos a comunicar a las visitas es: no te queremos. No te queremos. Lo que le comunicamos a unas visitas que vengan y vean el desorden físico o espiritual es: no estamos listos para ustedes todavía. Así que Santiago nos anima a lo siguiente, que el amor no tiene favoritos. Digámoslo una vez más, el amor no tiene favoritos. Dígaselo a alguien en su mesa, el amor. Así yo he dado el título de este mensaje. Este es el resumen de esa pregunta. ¿Qué notan las personas? Fíjense en lo que dice en la pantalla. Vamos a ser tan efectivos con lo que vengan de afuera al amarnos sin obstáculos desde adentro. Vamos a decirlo todos juntos. Vamos a ser tan efectivos con los que vengan de afuera al amarnos sin obstáculos desde adentro. Amén. Tómenle una foto y llévese eso. En otras palabras, los obstáculos son prejuicios que te tienen a ti atrapado, mientras que a ti la libertad de la ley es la que te permite salir a amar al prójimo como te amas a ti mismo, porque el amor de Dios no tiene favoritos. Así que, ¿qué van a notar las personas cuando vengan a esta casa? Te lo dejo a ti en tus mentes, porque como trates a las personas, eso es una muestra de que si tienes o no tienes una fe verdadera. Vamos a orar. Padre Santo, damos muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta iglesia. Esa iglesia es una oportunidad para crecer, para darnos cuenta que la fe con que tomamos el primer paso de confiar en ti como Señor y Salvador está viva y nos ayuda a amar al prójimo, nos ayuda a ver el prójimo como tú nos vistes a nosotros en las peores circunstancias de nuestras vidas, cuando éramos los pecadores más sucios. Señor, guíanos y fortalécenos a que confiemos en que tenemos que limpiarnos tanto físicamente como espiritualmente, que el amor de Dios no tenga obstáculos para yo poder ver a las personas como tú las ves, para poder amarlas como tú las amas incondicionalmente. Pido sobre esta iglesia que, así como el mensaje lo entendió Pedro, como lo entendió Santiago, que nosotros como congregación entendamos y comprendamos que el amor no tiene favoritos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y la iglesia dice: los amo, iglesia.